geomática no es otra cosa más que un conjunto de ciencias con la finalidad del estudio de la Tierra mediante la tecnología y la información actuales. Van a encontrar muchas definiciones de lo que es la geomática, pero ya como tal, la aplicación es lo que vamos a estar analizando en los diferentes proyectos. ¿Okay? Los objetivos es conocer la importancia de los conceptos básicos que integran la geomática. Eso es algo importante, ¿no? Porque la necesidad de conocer los conceptos básicos para trabajar la geomática es lo que dio pauta a ese tipo de conferencias. En los cursos que actualmente se imparten en la División de Educación Continua y a Distancia, como son geodesia, topografía, fotogrametría, pero principalmente en los de sistemas de información geográfica, llegan a ser participantes de esos cursos personas que tienen diferentes tipos de perfiles. Este tipo de ciencias, pues a veces era un poquito impensable que lo pueda tomar un abogado, ¿no? Un biólogo, alguien de marketing. Ahora son los estudiantes o las personas que más lo toman, y en común son los que más les interesan estos tipos de conceptos. No tienen como tal la formación, pero en los cursos que nosotros damos aquí, les damos esos conceptos básicos de información, ¿no? Como tal, les decía, viene el término geotierra y mática informática. El tratado de la tierra del estudio mediante la informática. Ahora, como tal, otro concepto que tenemos que tomar en cuenta es, vamos a utilizar la geomática como una multidisciplina, como una interdisciplina. ¿Cuál es la diferencia? Hay otro concepto por ahí, pero ya se implica mucho en lo que estamos nosotros tratando actualmente. La multidisciplina es cuando uno como usuario trabaja con diversa información de muchas áreas o de muchas disciplinas, pero que nunca tiene un desarrollo junto con los profesionistas. Sin en cambio, la interdisciplina es la que se liga directamente los ingenieros topógrafos, ingenieros mineros, geofísicos, de todo tipo de especies, de profesionistas que integran todo para llegar a un objetivo, que es la interdisciplina, cuando sí están todos en conjunto trabajando para un objetivo en general. Mientras que la multidisciplina como tal, yo puedo tomar mucha información de cualquier lado y que actualmente es lo que hacen, ¿no? Un ejemplo claro es el INEGI, ¿no? El INEGI tiene muchísima información de base de datos, cartografía de diferentes áreas, y que en conjunto yo solamente la puedo tomar para llegar a mi objetivo de mi proyecto. Ese es como vamos a tratar la multidisciplina. Pero la geomática, ¿por qué disciplina se compone? Y lo vamos a ver ahorita. Se compone de diversas disciplinas, principalmente, y muchos decían, la geomática es la actualización, el avance de la topografía. ¿Por qué no se veían así la topografía como una ciencia principal? Y de ahí se desglosaba todo para empezar a trabajar con los diferentes proyectos. Ahora la geomática como tal se compone de diferentes ciencias o disciplinas. Primero la topografía, la geodesia. La topografía no es otra cosa más que plasmar mediante planos alguna parte de la superficie terrestre. La geodesia ya incluye lo que es los aspectos de curvatura de la Tierra, ¿no? Ya cuando estamos aplicando la curvatura de la Tierra. La cartografía es la ciencia técnica o arte para representar toda esa información en mapas. También vamos a utilizar lo que es la percepción remota. La percepción remota es el análisis de imágenes satelitales principalmente, pero ya actualmente con los drones podemos llegar a tener percepción remota en los suelos, a nivel de suelo, donde ya incluye un aspecto del espectro electromagnético mucho más amplio. También lo vamos a analizar ahorita. Y por último, la parte de los sistemas de información geográfica, que es el punto principal y el objetivo fundamental de la geomática, el representar toda la información en un sistema de información geográfica. La topografía, como ya les había dicho,
representación de la Tierra en una superficie terrestre exclusivamente, la geodesía donde ya vemos la forma real de la Tierra mediante el geoide, la cartografía, que es la representación de toda esa información dentro de la fotogrametría, por ese paso que es la representación, o examinar cualquier parte de la superficie terrestre mediante fotografías aéreas, la percepción remota, que son imágenes de satélite principalmente, y todo englobado en los sistemas de información geográfica, capas de información que nos van a servir para interpretar y para llegar a nuestros resultados finales en nuestro objetivo de trabajo, ¿no? De todo esto se conforma la geomática y lleva también un concepto muy definido que va a ser algo así como, o que muchos lo manejan como la geomática, que es el conjunto de ciencias y tecnologías para adquirir datos, integrar datos, analizar datos, interpretar esos datos. Ahí es un punto medular en la interpretación. Si yo estoy haciendo algún estudio de tierra, de uso de suelo o algo así, no solamente me voy a auxiliar de biólogos, de edafólogos, sino también de ingenieros geomáticos, geofísicos. Entonces ya de ahí ya se puede hacer la multidisciplinaria, ¿no? Entonces, en el análisis vamos a tener toda esta parte de interpretación. En la modelización, ya cuando tenemos nosotros toda esa información, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pretendo hacer con toda esa información? No va a ser otra cosa más que realizar modelos de predicciones hacia dónde vamos y dónde estamos, o qué tenemos y qué queremos. Bueno, pero no solamente se queda ahí, sino también en la parte de difundir esa información. Toda esa información no nos sirve de nada si no la difundimos, si no la aplicamos. ¿Dónde la vamos a aplicar? Es ahí donde va a comenzar ahorita nuestra parte de aplicaciones hacia las diferentes áreas de estudio. Pero vamos a hablar un poquito de la construcción en ingeniería civil. Aquí incluyen principalmente algunas de las profesiones como arquitectos, urbanistas, ingenieros civiles, y donde incluye la topografía principalmente, la topografía y la geomática como tal, influye demasiado. Ya no solamente es dar perfiles de construcción o darles niveles de construcción a los arquitectos o a los ingenieros civiles para su construcción, sino que ya va más allá de eso. La planificación de la construcción conlleva todo un desarrollo de dónde estamos situados y hacia dónde va a ir esa construcción, ¿no? Les vamos a compartir la presentación porque las animaciones son muy rápidas, pero en esta parte vemos y analizamos muy bien en dónde, dependiendo del tipo de terreno, dónde podemos construir todo. Siempre ha ido de la mano la topografía de la construcción, siempre. Debemos de delimitar terrenos, hacer superficies, crear superficies. Ahora las aplicamos ya directamente a un enfoque de análisis y sobre todo de proyecciones para modelizar. Este es un modelo digital de terreno, de elevación, hecho simplemente con pura ingeniería geomática, ¿no? A partir de imágenes tomadas desde una nave transportada. Esta es fotogrametría clásica. Entonces todo ese desglose de proyectos se hizo a partir de la geomática. Aquí influyen muchas ciencias, ¿no? Entonces ya las aplicamos, que es principalmente la arquitectura. La arquitectura se diseña y nos da las pautas para nosotros decirles cómo va a ir ese proyecto. De ahí ya se forma toda esta parte de la ciencia. Una parte importante dentro de la construcción es, por ejemplo, ahorita, el 19 de septiembre, tuvimos ahí un suceso bastante grave, donde en lo personal a mí, sin querer irnos tan adentro de los temas políticos ni nada, empezaban a hacer dictámenes de edificios que iban a colapsar y cómo iban haciendo sus estudios de estructuras. Antes de tener un estudio de estructuras se tiene que tener un estudio de hundimiento y de nivelación de cualquier edificio o de cualquier construcción. Pocos fueron los edificios donde se hicieron esos estudios de nivelación y de hundimiento.
pero ya estaban sacando mapas por ahí al vapor de decir, aquí se puede construir, aquí no, este edificio está en riesgo, este no, si quieres adquirir casa, aquí sí, aquí no, pero bueno, vamos con qué pautas, ¿no? Si no tenían las suficientes bases para implementar un mapa de riesgos de esa forma, ¿no? De cada edificio se tiene que hacer un control de hundimiento y una implementación precisa. Nosotros hasta ahí llega nuestra ocupación de la geomática. Inmediatamente se va a pasar a la parte de ingeniería civil y principalmente a los estructuristas. Ellos van a interpretar esos mapas y esa información que nosotros les demos, y entonces ya pueden determinar ellos con cierta precisión hacia dónde van la construcción que vamos a hacer o los mapas de riesgos que van a empezar a hacer. Aquí un importante tema. Normalmente en la agricultura surgió algo novedoso ahorita, ¿no? La utilización de drones, ¿no? Pero de drones, para la utilización de drones y para la utilización de drones realmente con especificaciones claras, se tienen que tener tres consideraciones, ¿no? Primero, el tipo de dron. Segundo, el tipo de sensor. Y después, hacia dónde va enfocado. Es algo muy importante porque muchos dicen, bueno, ya me compro mi dron y puedo hacer miles de cosas, ¿no? Pero no, el sensor, la cámara es lo que lleva ahí el enfoque de la información que vamos a tener principalmente, ¿no? La agricultura de precisión es algo que se está dando mucho ahorita, ¿no? En los drones se montan unas cámaras multiespectrales que se llaman así porque, hagan de cuenta que nuestro ojo lo único que ve son tres rangos espectrales, el RGB, pero estos tipos de cámaras ven todavía de 2 a 3 rangos más en el infrarrojo, donde pueden observar diferentes situaciones de la agricultura para tratarla como se debe, ¿no? Aquí se pueden localizar diferentes tipos de si hay algún tipo de enfermedad en la cosecha, o si hace falta agua en una cierta área, y todo eso minimiza los errores bastantes, ¿no? Para las plagas es indispensable eso, ¿no? Podemos controlar las plagas, podemos determinar las plagas mediante eso, ¿no? Las imágenes de drones son bastantes y muy diversificadas en este aspecto, ¿no? El uso de suelo, aquí influyen mucho de los profesionistas que estamos trabajando, ¿no? No solamente los ingenieros geomáticos, nada más nos encargamos de la toma de fotografías y ya, pero al hacer el análisis lo van a hacer el apoyo, ingenieros forestales principalmente. De ahí estamos hablando de algo multidisciplinario completamente, ¿no? No solamente trabajar con este tipo de información y decir, aquí está, los colores rojos te interpretan esto. El momento de interpretar todas esas informaciones deberás dar resultados hacia dónde queremos llegar con esa información. En la agricultura de precisión se manejan muchas y diversas áreas de estudio. En la minería, principalmente en la minería, lo que se utiliza siempre para sacar los diferentes tipos de volúmenes o de material para extracción es la topografía. Mediante la topografía se miden las condiciones volumétricas del material para extraerlo y para saber cuánto estamos sacando. Ahora con esta novedad de los drones también y un poquito de los láseres o los escáneres LIDAR y terrestre, lo que hacemos nosotros o lo que se trabaja son los modelos digitales de elevación. Esos modelos digitales de elevación, antes la topografía pues sí era bastante precisa, pero sí se llevaba algo de tiempo. Ahora en un vuelo más o menos de 2-3 horas en una mina de unas 100 hectáreas, 200 hectáreas, pues se hace el análisis tan rápido que nos ahorra bastante tiempo al trabajar con minas, ¿no? Aquí también incluye otra parte de la geomática, la percepción remota. Al trabajar nosotros con percepción remota podemos estimar, no decir a ciencia cierta cuál sea el tipo de material, pero sí estimar qué tipo de materiales conforman la zona. En la Secretaría de Economía, principalmente en la Dirección General de Minas, ahí llevan todo lo que es las concesiones mineras.
En las concesiones mineras, allí va a incluir otra ciencia que vamos a estar muy apegados nosotros a ella, el derecho. ¿Por qué? Porque ahí sí ya se van a manejar lotes mineros. Los lotes mineros tienen que tener cierta extensión, y esa extensión va a tener ciertos tipos de derechos sobre la tierra, y allí incluye mucho lo que son los abogados. Entonces ya ahí incluye otra ciencia, una disciplina también, ¿no? Aparte de todo lo técnico, ya la parte legislativa, pues, y la normatividad, pues, la tienen que llevar esa parte de la normativa. Entonces, en la minería, pues también es importante esta parte de llevar. En la arqueología, aquí en la arqueología, yo empecé a trabajar con ellos de una manera bastante puntual, porque un día llegó aquí a pedir un curso los del Instituto Nacional de Antropología e Historia, principalmente porque ellos tenían un escáner láser donde lo ponían y empezaba a variar todo, les generaba un modelo tridimensional de las zonas. Ellos en especial les encargaron que trabajaran con todas las iglesias, principalmente de la Ciudad de México, y que las representaran en un modelo tridimensional para hacer un modelo de museo virtual más o menos, ¿no? Y de recorridos virtuales. Eran arquitectos, eran arqueólogos, y ellos sabían utilizar muy bien el aparato. Lo que ya se les complicó demasiado, y por eso tomaron el curso hace como unos 5 años más o menos, fue, bueno, ahora con esta nube de puntos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la puedo referenciar a un sistema? ¿Cómo la puedo posicionar en un mapa y que tenga referencias? ¿Y cómo todos esos puntos yo les puedo dar coordenadas X, Y, Z? Simple y sencillamente con geomática, topografía. En este caso, pues nada más fue con fotografías aéreas posicionadas y hacer un tipo de georreferenciación con todos sus puntos. A ellos les sirvió de bastante el curso de topografía que tomaron para este tipo de sistemitas de arqueología. Pero no se queda ahí. En el sistema LIDAR también, el LIDAR es lo mismo que el escáner, pero aéreo, ¿no? Es un sistema de detección de puntos mediante un láser, ¿no? Que hace un barrido, un láser, un escáner, que va barriendo ciertas áreas y que va obteniendo información del terreno, de todo lo que hay en el terreno, vegetación, construcciones principalmente, y de ahí generar modelos digitales. Los modelos digitales de elevación no son otra cosa más que la representación de la realidad mediante puntos de intensidad. Y de ahí hubo otra empresa que se llamaba SAP, bueno, todavía está SAP. Ellos por ahí sacaron, alguna vez estaban haciendo un estudio de impacto ambiental, no me acuerdo si fue en la zona de Yucatán o algo así, y de repente cuando estaban barriendo todo el área donde pues, realmente no se podía, el asentamiento humano no había, porque era puro bosque, no se podía meterse ahí en esa área, entonces lo hacían mediante condiciones indirectas que le vida. Cuando ya bajaron los datos y cuando lo estaban examinando, empezaron a ver ciertas construcciones que les causaban ahí algo de ruido, ¿no? Y ya cuando fueron a ver y a verificar y hicieron un estudio mucho más avanzado, pues eran unas ruinas arqueológicas, ¿no? Por ahí está el estudio y se los voy a compartir. Esta es la parte, bueno, esta no, pero sí es la parte donde ya también, por ejemplo, la pirámide de Teotihuacán, tanto por fuera y por dentro, están hechos con vida y con una nube de puntos. Aquí se trabaja especialmente con puros arqueólogos, ciencias multidisciplinarias, donde trabajamos y donde nosotros atacamos directamente y nosotros decimos, ¿sabes qué? Aquí está el modelo y aquí están todas y cada una de la infraestructura que podemos encontrar, y tú ya le vas a dar, o ustedes ya le van a dar el significado que es a cada uno, ¿no? En la arqueología pues ya también es aplicable. Comunicaciones, también aquí otra parte importante de la geomática. Aquí en esta parte era también bastante chistoso porque por ahí Televisa tenía ahí un proyecto, ¿no? Un proyecto de en todo el país hacer o poner o saber en dónde poner sus antenas retransmisoras de datos. Pero no nada más era ponerlas por ponerlas. Ellos
con la ayuda de algunos softwares especiales en ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electromagnética y todo eso, sacaban exactamente de sus antenas principales hasta dónde llegaba su cobertura. Y después de sacar hasta dónde llegaba su cobertura, ellos ponían antenas de retransmisión. Y dependiendo dónde fuera y las características de la población ahí, iban a poner antenas retransmisoras y sobre todo ahí verificaban qué tipos de comerciales iban a poner en cada antena, ¿no? Todos los comerciales duran entre 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Pero por ejemplo ellos sabían estrictamente hacia dónde dirigir, por ejemplo, el estudio del mercado y de los comerciales, no sé, de Mercedes-Benz, por ejemplo, hacia dónde, hacia la zona de Tecamachalco, no sé. Y sin en cambio para la población, a lo mejor de un poquito de menos recursos, pues no iban a poner ese tipo de comerciales, y tenían esa idea. Ya no sé si la concretaron o no, pero les hicimos el estudio de dónde poner exactamente esas antenas, ¿no? Entonces en las comunicaciones, esta parte de la geomática o de mapear toda esa información les sirvió de mucho. No solamente en eso, como les digo, la telefonía pues ahorita está muy de moda, ¿no? Saber hasta dónde llega la cobertura, las principales ciudades, en dónde estamos localizados nosotros, y ya hay mapas interactivos, ¿no? Pues si quiero hacer una visita a alguna sierra, a algún tipo de población, verificar antes si hay cierta cobertura, ¿no? Entonces a lo mejor desde antes, unos poblados antes, realizo mis llamadas o mis comunicaciones antes de ponerme más en los poblados donde no haya ese tipo de señales, ¿no? Y todo esto pues con pura geomática nada más. Ya después entran todos los ingenieros en telecomunicaciones a darnos esos rangos de cobertura, ¿no? En urbanismo, el crecimiento de la mancha urbana ahorita ha sido pues bastante grande, ¿no? Y todo eso se examina mediante fotografías aéreas, mediante imágenes de satélite. ¿Qué tanto va creciendo la población? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, va creciendo exageradamente, pero nosotros lo vemos hacia los lados, ¿no? Pero ahorita ha sido un incremento de población ya no solamente horizontal, sino vertical, ¿no? No sé si se han dado cuenta, muchas veces ya en casas donde solamente vivía 1 o 2 familias, llegan, las tiran y hacen edificios de 10, 20 pisos, donde ya incluye familias de 3, 4 personas, y ese crecimiento de mancha urbana y de población va siendo cada vez mayor. Todos estos estudios pues se hacen igual, con modelos digitales de elevación, con imágenes de satélite, pero sobre todo ayudándonos ¿de qué? De los urbanistas principalmente. ¿En qué efectos de población y todo eso va teniendo ese crecimiento de mancha urbana, ¿no? En el Distrito Federal hay algo que se conoce como los sistemas de actualización o de cooperación, de actuación cooperativa, los sistemas de actuación cooperativa, donde en base a estudios de población crean ciertos polígonos. Estos polígonos, mediante fotografías aéreas, donde ven las necesidades de esa población. ¿Para qué? Para atacar directamente este tipo de necesidades, ya no con las delegaciones, sino directamente con el gobierno, en este caso el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tipos de problemas pueden existir? Tal vez en unos la inseguridad, tal vez en otros la falta de agua o los recursos o los servicios, y dependiendo cada uno de estos términos se va acrecentando esta parte de información. Esta es una parte donde está creciendo enormemente el marketing y el geomarketing. Ahorita ya todos, sin querer otras de nuestro teléfono, al utilizarlo, ya estamos utilizando geomática. Desde que venimos aquí, a lo mejor ubicamos y tenemos una ubicación, estamos utilizando un mapa interactivo. Cuando vamos en el coche y verificamos la ruta más óptima, a eso se le conoce como análisis de redes, y lo vemos en los sistemas de información geográfico que aquí damos. Esos sistemas de información geográfico y análisis de redes lo vemos de manera puntual para visualizar las rutas, las mejores rutas o rutas óptimas que se tienen de llegar a un lugar o de llegar a otro lugar.
Pero no solamente ahí se queda eso, sino en tiempo real llegar y actuar y seguir ciertos transportes y verificar las características que tenga todo el medio en ese momento, el tráfico, las marchas, todo eso se puede verificar mediante pura geomática. Ya lo estamos utilizando desde ahorita. Entonces el marketing es principalmente los estudios de mercado, ¿no? Es algo también donde a mí me sonó mucho cuando empezaba a dar este tipo de cursos de sistemas de información geográfico, donde llegaban muchas personas dedicadas al marketing. Entonces ellos donde lo empiezan a utilizar, bueno, sus estudios de mercado, ya visualizarlo de una manera más confiable, ¿no? Verificarlo, aparte de verificarlo en campo, verificarlo con una toma de fotografías o fotografías ya existentes. En la parte de la seguridad, aquí apenas hace poquito, en este año, dimos unos cursos para la Secretaría de Seguridad Pública, sistemas de información geográfica. Ellos utilizan la geomática y mucho para cartografiar que normalmente ellos me mostraban sus bases de datos donde cada patrulla y cada evento que tenían, llámese violación, secuestro, asalto, todos ellos lo capturaban en su momento la coordenada. Entonces, ¿qué hacían con eso? ¿O qué hacen con eso? Principalmente lo que hacen es generar mapas de calor o mapas de intensidad, como los conocemos nosotros. ¿Para qué? Pues para verificar en qué zonas se está profundizando esa inseguridad. Y de manera cómo se puede atacar. Si hay ciertas calles que no se pueden transitar, otras calles donde se pueden atacar, o poner módulos de seguridad, bueno, mediante esos registros que se tienen, iban ellos verificando y poniendo las zonas de influencia, ¿no? En este caso estos eran los puntos que nos daban, ¿no? Ya se iban poniendo, ¿no? Algunos eran asaltos a mano armada y otros eran violaciones, y de repente ya se tenían los mapas de inseguridad. ¿Por qué calles pasar? ¿Por qué calles no pasar? ¿No? Y llegábamos a la estructura del semáforo de seguridad, ¿no? Donde los verdes pues eran la parte segura en este caso del centro histórico, y las partes rojas y amarillas las un poco menos seguras, ¿no? Estudios ambientales, totalmente algo diferente, ¿no? Los estudios ambientales principalmente aquí nos vamos a basar mucho o nos auxiliamos mucho de biólogos, de ambientalistas y también sobre todo de allá de llevar estos estudios de impacto ambiental, qué tanto se degrada el ambiente con la construcción principalmente, con las afectaciones de los asentamientos humanos, qué tanto es benéfico, o bueno, qué tanto es positivo, qué tanto es negativo este impacto ambiental. Bueno, todo esto se va a hacer mediante esos tipos de estudios de geomática, pero auxiliados de todas estas disciplinas. Pero aparte de todo esto lleva algo conocido como los MIAS, que son los manifiestos de impacto ambiental. Estos manifiestos de impacto ambiental ya llevan una normatividad también, y esta normatividad está basada en reglamentos, y ahí nos tenemos que auxiliar, pero al 100% de abogados, totalmente. Entonces ya va, aparte de la disciplina de la geomática, va también la disciplina de la geomática. En el turismo, bueno, identificar las principales zonas de turismo, ubicarlas, generar ciertas rutas y accesos más rápidos. Pero aquí principalmente, y en Palacio de Minería tuvimos la visita, bueno, cuando dimos cursos de sistemas de información geográfica principalmente, llegaron 2 personas de Secretaría de Turismo, en especial del grupo de Ángeles Verdes, donde ellos requerían en tiempo real hacer un análisis de todas sus rutas, de todas las rutas de Ángeles Verdes, pero sobre todo por ahí había un cierto conflicto con las unidades, puesto que ellos no tienen que cobrar ningún tipo de servicio cuando están ayudando
en las carreteras y lo cobraban y lo hacían. Pero ¿cómo lo controlaban desde aquí? Entonces, mediante los sistemas de información geográfica, mediante lo que ya había mencionado hace ratito, que es el análisis de redes, se creó todo un centro de control allí en Ángeles Verdes para verificar todos los datos. Se creaba en tiempo real un GPS donde te detuviste aquí tanto tiempo, ¿por qué te detuviste tanto aquí? Y ya con ayuda de Google Earth o con imágenes de satélite, nosotros podíamos verificar qué había en esa zona. Y muchas veces había pues tiendas, centros, pero nunca hacían los servicios, y con esto ya lo llevan mucho más controlado esta parte, ¿no? Otra parte donde se puedan identificar los pueblos mágicos, bueno, fue este proyecto de pueblos mágicos, donde decían, bueno, ¿en base a qué? En base a qué tú lo determinas como un pueblo mágico. Como Secretaría de Turismo, ¿qué condiciones debes de tener tú para que eso sea considerado como un pueblo mágico? Principalmente la ubicación. Y segunda, ahí nos auxiliábamos mucho de historiadores. ¿Para qué? Pues para ver si cumplían con las normatividades que ellos tenían dentro de esa zona de estudio. Y así decir y verificar que participaran en este programa de pueblos mágicos, ¿no? Esa es en la parte de turismo. Y esta es la parte de geomática aplicada al derecho, y esta lo dejé hasta el último porque es una parte muy importante, totalmente enfocada, y esto surgió a partir de que ya son tres los cursos que se dan de geomática aplicada al derecho. Normalmente, y esto va enfocado principalmente al RAN, al Registro Agrario Nacional, donde los abogados hacían todos los trámites, pero nunca verificaban sus mapas o sus planos. En el Registro Agrario Nacional existen 4 o 5 tipos de planos, que son de parcelarios, de tierras de uso común, solares, entre otros, donde cada uno tiene una característica diferente. Y si se llega a equivocar en esas características que lleva uno del otro, van perdiendo, la situación de pasar de un terreno a otro. Y por eso muchos ejidatarios se aprovechaban de ese tipo de cosas, o los mismos abogados. Al momento de que a este despacho, que fue el de Goldman Hagelman, les dimos estos cursos, ellos empezaron a interpretar mejor toda su información. Ya saben ahora interpretar un abogado totalmente un plano del RAN, cosa que antes nada más se auxiliaban de los topógrafos, que a lo mejor los leían bien, los hacían mal, ellos no lo sabían. Pero en cambio ya con toda esta parte de la geomática se va aplicando esta parte del derecho, y estos ya son casi 3 o 4 cursos que se dan actualmente. Y bueno, esa es una de todas las partes donde se actúa principalmente la geomática. Si se fijan, pues se ocupa, o nosotros nos basamos mucho en la información que existe, tanto de geofísica, de minería, de geología, de arquitectura, de ingeniería civil. Ya no trabajamos solos, como lo decía en un principio, ¿no? Ya estamos directamente en una parte donde nos importa saber dónde estamos, y a partir de dónde estamos, qué tenemos alrededor. Y después de que sabemos qué tenemos alrededor, estructurar para qué nos sirven las cosas, qué quiero poner. Si yo quiero poner una tienda, quiero poner un centro comercial, saber qué beneficios me va a tener a mí ponerlo en cierto lugar, hacia dónde voy a atacar a la población, qué tipo de población voy a tener ahí, si voy a tener el mercado necesario para poner cierto negocio. Todo eso mediante estudios de geomática. Y bueno, ya por último, pues les dejo esta pequeña frase que me gustó mucho, que dice: por mucho que afines y mejores las técnicas de prospección, nunca conseguirás petróleo si estás perforando en un lugar equivocado. Y de eso se trata, ¿no? De nosotros identificar exactamente mediante mapas y planos en dónde debemos hacer los estudios. Bueno, eso es todo. Y lo que hacemos con... Bueno, buenas tardes. ¿A partir de cuándo surge la geomática en México? En México. Fíjate, la geomática surge un poquito y se empieza a hablar mucho de ella cuando se hizo principalmente el cambio de nombre a la carrera de ingenieros topógrafos y geodestas
geomática, que me parece que fue hace unos 10 años más o menos. Pero el concepto sí ya viene más o menos de los 50, ya por Canadá se empezó a hablar de este concepto de geomática, pero aquí en México más o menos se empezó a hablar de esa parte de geomática, que aunque ya se tenían, nada más era buscar el nombre, ¿no? Llamarla coral, geomática, y era la interacción de todo eso, pero sí más o menos fue cuando hubo ese cambio, y ya después otras universidades también en los diferentes estados de la República empezaron también a cambiar sus nombres. Muchos la conservan todavía, pero en sí muchos que llevan el concepto de topografía ya van cambiando. Muchos son topógrafos hidrólogos, topógrafos fotogrametristas, poco a poco se van cambiando por las mismas necesidades de ya no solamente hablar de topografía, sino de todas las demás ciencias o disciplinas que le integran. Y la segunda sería, en todo lo que nos mostró, ¿también emplean imágenes de radar? Sí, principalmente en la percepción remota, las imágenes de radar para estudios. El radar es un sensor donde las imágenes de satélite como tal, las imágenes de fotos aéreas como tal, nosotros cuando las tomamos pues tienen cierta intensidad de luz. El radar lo que tiene, aparte de mucho, y otra vez voy a hacer una analogía que yo siempre hago con el radar, es de que nos elimina nubosidades, principalmente un efecto que en muchas de las fotografías nos afecta bastante. Y yo la analogía que siempre hago es cuando utilizamos una imagen de radar, vemos nuestra mano, ¿no? Y cuando nos toman una radiografía con rayos X, entonces, ¿qué vemos? Los huesos, ¿no? Si yo veo así, nada más veo la pura superficie de mi mano. Pero, si tomo la radiografía con rayos X, pues ya veo los huesos, ¿no? Sin en cambio, esa analogía la hago con las imágenes de radar. ¿Por qué? Porque ya no solamente son imágenes de superficie, sino van un poquito más abajo de eso, nos dan mucha más información, y también estudios ambientales se ocupa bastante, usos de suelo. ¿Sí? ¿Cuál es el estado del arte actual de la geomática, ¿no? En este caso, bueno, quiero decir que los arqueólogos he trabajado hemos utilizado las imágenes de satélite cuando estaban incipientes en 1080 para estudiar energía geotérmica. Ahora, pues, a la luz de nuevos algoritmos y todo eso, pues supongo yo que está mucho más avanzado. Igual la fotografía aérea. Sí, ya en la actualidad va avanzando como una idea, ¿no? Decimos que trabajamos con imágenes de satélite cuando vemos una imagen de satélite normal como una foto, pero con una mayor densidad de superficie. Pero ahora no solamente lleva eso, llevan las imágenes multiespectrales, donde ya trabajan con información que a nuestro simple ojo no podemos visualizar. No solamente las multiespectrales, sino ya también por ahí las hiperespectrales, ¿no? Imágenes ya con mucho mayor información. Como las imágenes spot que son tridimensionales también, ¿verdad? De hecho, sí, ya hay imágenes de satélite, y normalmente yo trabajo con ellas allí en el INEGI, donde se les llaman imágenes satélite estereoscópicas, donde ya se obtiene el modelo tridimensional en base a imágenes satélite totalmente estereoscópicas. Todo eso sí van actualizándose. Antes se hablaba del Spot 1, Spot 2, y ahorita creo que van en el 6, creo por ahí, 7. Ya va a ser el 7. El 7, ¿no? Entonces ya van avanzando pero al igual, ¿no? Y con nuevas y mejores metodologías y con todo, ¿no? Las imágenes simplemente los sensores, también los sensores de los drones, por ejemplo. Empezamos con un simple dron donde tomaba fotos normales, ¿no? Ahorita ya cámaras multiespectrales chiquitas, LIDAR completamente un chiquito dentro del sensor, dentro del dron, va el LIDAR también. Van cubriendo poca extensión todavía, que es tal vez la desventaja mayor del dron, que ocupa una superficie muy pequeña, porque por ejemplo ya para proyectos de 100 kilómetros cuadrados o algo así, pues es poco probable que se utilicen ese tipo de metodologías, ¿no? Pero sí va avanzando bastante. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy estudiante de la
carrera de geomática en la facultad y alguna vez escuché a uno de los profesores hablar de la geomática aplicada en peritajes. Pero bueno, aquí pensaba que lo vería. No. Sí, no, y de hecho hay muchísimos temas que no se vieron todavía de la geomática aplicada, ¿no? Muchísimos. En peritajes totalmente, ¿no? La geomática en donde se aplica. Normalmente los peritajes van muy enfocados o muy de la mano del derecho, ¿no? No sé si todavía por ahí llevan la materia de legislación topográfica o así. Me parece que sí, pero al final ya son como optativas, yo creo esas. Creo que sí. Entonces toda esa parte lleva todo un concepto bastante riguroso de peritajes, pero desde determinar un área, pueden ser llamados peritajes de diferente forma, ¿no? Peritajes mineros, por ejemplo. En los peritajes mineros lo que se acostumbra mucho es delimitar las zonas de concesiones mineras, hasta dónde puedo hacer mi exploración, que es el primer término, y ya después el de explotación. Ahí lo único que lo hacen todo ese tipo de trabajos son los que tienen o los que son llamados peritos mineros. Exactamente nada más. O sea, uno como tal, si no tiene ese peritaje, no puede hacer ese tipo de cosas. Es una aplicación, pero hay muchísimas. Sí, también con peritajes. Bueno, aquí tenía otra pregunta. Claro. Con respecto a las imágenes satelitales que se producen con el radar, tenía dudas de cuál era el valor o la imagen que, aproximadamente que produce una imagen, un satélite que lleva un sensor radar. ¿El valor en cuanto a qué? ¿En cuanto a extensión? No, en costos de las imágenes, porque tengo entendido que tienen un valor monetario, no puedes descargarlos. Sí. No. Digo, ya hay de un sensor, no me acuerdo cuál era el sensor donde podemos descargar las de radar. El Sentinel. Por ahí puedes descargar algunas, pero sí, no, si tú ya quieres algún área en específica, sí sale bastante caro. Una imagen de satélite, por ejemplo, normal, de una área, te debe de salir cerca de lo venden por extensión, 5 kilómetros por 5 kilómetros, o de 10 por 10, y debe andar en unos 150 dólares más o menos. Pero ya cuando juntas todas las áreas, sale caro. Entonces a veces es mejor trabajar con las que ya hay existentes, son las que puedes descargar y examinar, te dan muy buenos resultados, las gratuitas. Y si ya quieres a lo mejor determinar algún tipo de más de exactitud o precisión, todos estos, pues entonces sí, y dependiendo del proyecto, si te lo paga el proyecto, pues adelante, adquirirla. Si no, si es por investigación, con esa. Sería todo, gracias. No, gracias a ti. Perdón, ¿cuál es la resolución de ese tipo de imágenes de las que estaba hablando? De las imágenes satelitales, por ejemplo, ahorita ya se tienen resoluciones hasta de 30 centímetros. De 30 centímetros. Yo creo que debe de haber ya hasta de 15, pero son exclusivamente de uso militar. Como cuando empezaban un poquito, estaban de 10, 15 metros, y las de 50 centímetros eran de uso exclusivo de militares. Y ahorita ya las de 50 centímetros a 30 son las que ya tenemos a disposición, y a lo mejor ya las más, con una resolución más alta de 15 o 10 centímetros, exclusivamente para militares. Más o menos también esa resolución. Las de los drones, imagínense, son 5 centímetros, 4 centímetros. Con respecto a los cursos, ¿se dan aquí? ¿Y sí. ¿Cuándo es el siguiente? Y sobre todo, ¿de qué temas se van a abordar ahí en los cursos? Todos los cursos se programan anualmente y más o menos vienen en la página de internet. Ahí vienen cuando vienen las fechas programadas a los cursos, entonces ya te puedes ahí más o menos programar, y todos los que damos, fotogrametría, percepción, sistemas de información. En sistemas de información damos el fundamental y el análisis de redes y topografía. También topografía moderna con estación total también se da, que ya ahí ya se va a incluir la parte de sistemas de posicionamiento global y navegación, GNSS y GPS. Gracias, Miguel. Pues muy interesante, ¿no? La verdad es que todo el panorama de la geomática de todas sus aplicaciones, pues es bastante ilustrativo lo que nos has compartido, ¿no? Solo que ahí me surge una duda en relación, por ejemplo,
¿Cuál sería la diferencia entre lo que sería la cartografía digital mediante la utilización de sitios, ¿no? Digamos una cartografía tradicional, con la geomática? ¿Cuál sería la diferencia en ese aspecto? Pues bueno, primero la cartografía digital, ¿no? Tenemos una cartografía digital, pero ¿de dónde proviene? Principalmente, ¿de dónde proviene esa cartografía digital? Bueno, puede ser de una extracción directa, que puede ser mediante una ortofoto, ¿no? Una ortofoto de una gran extensión, empezamos a digitalizar y a extraer información y así generar nuestro primer acercamiento hacia la cartografía digital a nivel manzanero, calles y todo eso. Y a partir de donde se extrajo esta ortofoto, de todo un proceso fotogramétrico, de la toma de fotografías, de la retriangulación, de todo el proceso fotogramétrico hasta la ortofoto, y es ahí donde ya viene la geomática intrínseca, totalmente en la cartografía digital. Si a la ya existente, pues hay que mejorarla todavía mucho más, ¿no? Y esto es como actualizándola totalmente, ¿no? Pero sí ya va intrínseca en muchos, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, al momento de georreferenciar un dato, tú dices, bueno, yo necesito una cartografía con una precisión a nivel manzana. Entonces puedo tener a lo mejor un error de 1 metro, pero no la necesito para catastro porque ahí me piden que sea de 10, 15 centímetros o hasta de 5 centímetros la resolución. Entonces ahí donde va a implementarse la geomática principalmente va a ser en el sistema de posicionamiento global, GPS, o sistemas de navegación que estemos ocupando. No va a ser lo mismo tomar una coordenada de un navegador con 3 o 6 metros de resolución, de precisión, a tenerlo ya con un equipo GPS de milímetros de precisión, y también ya va intrínseco a los métodos de navegación y de levantamientos geodésicos. Ahí va intrínseca la geomática como tal. Y en este aspecto que nos muestra como ciencia multidisciplinaria, ¿cuál sería el futuro de la geomática? Es decir, ¿podría llegar a ser utilizada solamente como una herramienta por parte de otros especialistas en otras ciencias? ¿O bien los geómetras tendrían que volverse multidisciplinarios? Espero que la segunda. Sí, yo espero que la segunda, pero sí, vamos muy de la mano. Estas aplicaciones van creciendo bastante y sí, tienes razón, muchas de las veces, ¿hasta dónde llega un geomático? Nada más dar las bases para determinar cierto proyecto y que otros ya lo terminen. O directamente el geomático tomar todas las consideraciones para terminar el proyecto. Entonces, yo pienso que tiene que ser la segunda, pero la difusión ya va a ser la que los nuevos estudiantes tengan, ¿no? Esa inquietud de los estudiantes que tengan a generarse más y más expectativas a resolver los proyectos ellos solos, con la ayuda, claro, siempre con ayuda, pero no sirviendo nada más como una base. Yo creo que sea así. Buenas tardes a todos. ¿Se puede tomar posgrado sobre geomática? Sí, hay un posgrado que se da en Centro Geo. En Centro Geo se da un posgrado, creo que es aquí en México, bueno, aquí en lo más cerca, en Ciudad de México, donde se da ese posgrado de geomática. Hay un posgrado de maestría y doctorado, creo. Okay. Y siendo un área multidisciplinaria, por ejemplo, yo soy arquitecto, ¿podría acceder a este posgrado? Claro, totalmente. Creo que ahí vienen todos los recursos y todo. Hay plataformas también ahí donde te dan todas las indicaciones, tanto los requisitos, para que tú puedas acceder a ese tipo de maestrías y doctorados. Son de un nivel bastante bueno. ¿Algún otro? En cuanto a softwares y equipos, ¿qué se espera en los próximos años? Hijo, muy interesante pregunta. Fíjate que, por ejemplo, nada más hablando de una sola área, la fotogrametría. Antes, ha crecido bastante esta parte de la fotogrametría, ¿no? En cuanto a software. Hace 20 años, más o menos, nosotros ya utilizamos, porque todavía era estudiante hace 20 años, pero ya se veía esa modulación que ahorita vemos en las pantallas 3D y todo eso. Nosotros ya lo utilizábamos en ese momento para interpretar todas las imágenes satélite. Después los softwares fueron creciendo y sobre todo
evitando tareas largas y de procesos largos que ya se iban complementando. En lo último, hace unos 5 años todavía, los software fotogramétricos, que son carísimos también, se implementaban y hacían procesos larguísimos. Ahorita que yo me doy cuenta ya con los softwares de drones, dos en especial, que es el Axon y el Photoscan, generan ya las tareas de procesamiento tan rápido que todavía les tengo miedo porque no sé qué tan bien salgan los resultados. Sí los he comparado, la verdad es que no han salido a mi gusto en lo personal muy bien esos resultados cuando ya se hace una comparación a nivel de topografía que es muy específica, pero yo creo que en un futuro los softwares van a estar creciendo y hay que manejarlos, ¿no? Pero sobre todo no solamente eso, sino que los open source, ¿no? Los de uso libre, esos también están generando bastante información y muchas herramientas que, por ejemplo, en los sistemas de información geográfico hay herramientas que ya, por ejemplo, un software Quantum GIS de licencia libre ya genera y que a lo mejor un software de $50,000 como ArcGIS todavía no tiene, ¿no? Aunque no alcanzan a hacer ciertas herramientas. También aquí hay que tener mucha consideración en saber utilizar la información y el software. ¿Por qué? Porque muchas veces sí puede ser, una máquina no piensa, es muy lógica, y el software igual. Entonces tú tienes que saber qué información le vas a meter y sobre todo cómo estructurar. Si no los resultados tengas el mejor software, pues tampoco es igual como el último pensamiento, ¿no? Pero sí no van a mejorar muchísimo todos los aspectos que antes se hacían de 2 o 3 horas procesos, van a ser rapidísimos esos procesos. Y aquí también incluir el hardware, ¿no? También tener una buena máquina. ¿Qué tal? Vamos a ver, tengo 3 inquietudes que plantear esas preguntas. La primera menciona sobre el uso militar de la geomática. México, sabemos, es una potencia satelital, tiende a quizás a rentarlos o a rentar otras empresas de Estados Unidos, seguramente. El INEGI como entidad de gobierno trabajará de la mano con el ejército en el caso de su combate contra el narcotráfico y se podría apoyar en la geomática. ¿Es correcto o falso? ¿O no es un camino bien? No, totalmente. Y bueno, esta pregunta va muy enfocada. ¿Cuál es tu nombre? Jair Soriano. Jair, fíjate que el INEGI contaba con 2 estaciones de recepción, la Hermex, que estaba en Toluca y que generaba o que adquiría imágenes de satélite de las escobillas Landsat, y ahora ya nada más se queda con una que se llama Erismar, que está en conjunto con la Marina, y está aquí la estación en la Secretaría de Marina. El año pasado exactamente por ahí fui a dar unas asesorías a Sedena y donde ya, bueno, material nunca lo pudieron compartir porque era exclusivamente de ellos, pero sí incluían totalmente la percepción en ellos. Realmente en Sedena ya tienen localizados mediante percepción remota todos los plantíos ilegales de la República Mexicana, que muchas veces no tomen las consideraciones por cuestiones ya fuera totalmente de alguna técnica o de algún tipo ya de política, pues ya sería otra cosa. Pero ellos llevan y tienen un área específica aquí en la parte de Regalia, arribita, donde está el área de cartografía, donde ellos generan también su propia cartografía mediante sistemas de información geográfico y mediante geomática, y tienen otra área que es la séptima, que es la de precisión en el ataque ¿cómo le llamaban? Precisión al ataque, no me acuerdo, pero era estrictamente donde ya generaban toda la información en base a mapas y que te tenían para cualquier tipo de operativo, ya te lo generaban ahí en tiempo real. A ellos les sirvió muchísimo el estar o el saber posicionar bien todas las unidades. Hay un módulo en NERDAS, si no mal recuerdo, donde te sitúa perfectamente las zonas donde tú puedes hacer o estabilizar un helicóptero en base a la cartografía que existe, a cómo está conformado el terreno, y le puedes meter varias herramientas de neblina, de lluvia y todo eso, y te saca perfectamente las zonas, y ellos lo ocupaban para eso.
Sí hay ya una aplicación directa y departamentos enfocados a la geomática directo allí en CEDEIN. Pero esto salió porque cuando yo era estudiante, yo soy graduado de la Facultad de Ingeniería, tomé cursos o materias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tomé la materia de Asia-Pacífico, y el maestro nos pasó con a manos una enciclopedia del narcotráfico en México, impresa por franceses. Entonces, así como yo estaba acostumbrado a ver la de ríos y lagos de México, traía zonas de narcotráfico, rutas, con una precisión, yo le vi más un enfoque diplomático, o sea, un uso para esos fines. Y ahorita que mencionaba lo de la geomática, como que crucé los recuerdos, y bueno, quizás Europa está más adelantada que nosotros, o tiene más tecnologías, y hace 20 años ya tenían esa información, ¿no? La otra pregunta, yo me dedico a muchos proyectos con lo que son naves industriales. Hay un segmento que le llamamos las naves que se anteponen antes de que lleguen las empresas. Yo en principio pensaba que probablemente eran inversionistas con mucho dinero. Ahora por lo que platicas, quizás ya hay un estudio que va a tener ventajas para poder poner una nave industrial, y cuando lleguen los inversionistas, y ya quizás también tienes esa información, van a tener la delantera para rentarlas. Nosotros le llamamos naves especulativas. Esto quiere decir que en el país hay regiones donde se crean primero las naves y posteriormente llegarán las empresas, sin saber qué empresas van a llegar. Entonces me da la impresión que se apoyan en la geomática para definir y comprar los terrenos mucho antes de que se dé aviso oficial de que iba a ser el terreno. Yo al menos así lo vi cuando estuve trabajando en proyectos para Walmart, cuando explotó todo lo que eran sus bodegas express en el Estado de México. A mí me llevaban los planos donde decían dónde iba a estar la plaza, bueno, la bodega, y digamos que se me hace un poco como que muy, vamos a llamarle, no misterioso, pero sí como que muy práctico que decidiera el dónde, ¿no? El cómo. Y ahorita que mencionabas del marketing, sí es cierto, ¿no? Esa parte ventajosa que te da para poder llegarle a alguien y decirle quiero tu casa y la persona no sepa ni por qué, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que quería comentar, gracias. Sí, gracias a ti. Una otra pregunta. INEGI, ¿qué imágenes o con qué sensor tiene gratuitas para tu? De hecho, hay una página de internet, tú te metes y las tienes que solicitar por dependencia. Esas sí se tienen que solicitar por dependencia. Tienen Worldview 1 y 2, me parece. Tienen Rapid Eye y Landsat también deben tener por ahí, ¿cierto? Landsat también, pero esas sí las tienen que solicitar vía dependencias. Sí. Es más fácil descargarlas de OSGS, sistema geológico, y es mucho más sencillo. Maestro Víctor Manuel Rivera Romay, jefe de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería. Un aplauso, por favor.